Amén. Ay, estoy bien, pero bien emocionado. ¿Alguien está emocionado también? Eso, gloria a Dios. Mi corazón está como, puedo decirlo, latiendo, pero no siento que sea nervios, sino realmente estaba tan emocionado de predicar este mensaje. No sé cuántos hayan estado viendo las redes sociales y sepan de qué se trata, pero ahorita lo vamos a decir. Y bueno, primero que nada te quiero platicar y decir cómo es que Dios puso este tema en mi corazón. Y realmente cuando termino de predicar aquí o se termina bueno, cuando me toca a mí predicar, termino y luego esa noche es de que, Señor, ¿qué quieres que comparta el otro jueves? ¿Qué comparto, Señor? ¿Qué quieres que comparta, Dios? Y hay veces que tengo ahí como un colchón, ¿verdad? Cuando le toca a Karen o con Pedro o Ani o algo así, de que tenemos ahí colchón de que seguir orando así. Y estuve 2 semanas orando porque la semana pasada fue Karen y pues la antepasada fui yo con el de los frutos. Y estaba que, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que predique? 2 semanas orando y hasta hace 2 o 3 días Dios me dio el mensaje. Pero yo sé que va a estar bueno, no porque sea el que sea, sino porque hay un respaldo de oración de varios días y yo sé que el Señor va a estar hablando a nuestras vidas, amén. Y bueno, ¿cómo es que salió este mensaje? Estos días, y mi hermano lo sabe, en el trabajo he tenido como un pensamiento o un enfoque o algo en mi vida que me ha puesto a pensar de que, ¿por qué están sucediendo las cosas que suceden en mi vida? Él puso como un sentir en mi corazón de que todo lo que yo hago lo tengo que ver con unos ojos eternos. Todo lo que sucede en mi vida lo tengo que ver con ojos eternos. Por ejemplo, en el trabajo nos han sucedido altas y bajas, de repente ventas bien grandes, de repente ventas chicas, pérdidas, mucha ganancia, etcétera. O sea, suceden muchas cosas y es algo natural, normal, entendible para todos. De repente nos tocan clientes súper satisfechos, de repente hay unos que hay de que, ya hombre, yo esperaba algo mejor o cosas así, ¿verdad? De que no, es que así no era, un malentendido, pero bueno. En la iglesia también de repente, mucho amor, ¿no? De que destilando miel entre los hermanos y también yo hacia los hermanos y los hermanos hacia mí. De repente hay también enojo entre los hermanos, yo hacia los hermanos y los hermanos hacia mí. Sí, vemos cómo hay tanta un lado y el otro. En la calle también me ha sucedido. Uno que intenta ser amable, uno que intenta pues hacer lo que Cristo ha llamado a hacer, ser generoso, y de repente hay gestos amables y de repente hay gestos así despreciables de que intentas así de que no lo quiero, de que ay, pues yo te quería bendecir, y hay gente que se ha sentido ofendida y te maldice y muchas cosas. Y y dije, Dios, ¿por qué sucede lo que sucede en mi vida? O sea, si yo soy hijo de mi Padre Celestial, ¿por qué suceden las cosas como suceden? ¿Qué enseñanza tengo sobre lo eterno con lo que está sucediendo? ¿En qué manera me hace parecerme más a Jesús? Sí, hay momentos en mi vida, en nuestras vidas, yo sé que hay altas, hay bajas, hay cosas que de repente las separamos como si no fueran que no tengan nada que ver con Dios, pero Dios nos ha estado poniendo a verlo todo con ojos eternos. De repente, o sea, como te digo, cosas en la calle o en el trabajo, y digo, Señor, ¿qué enseñanza llevo de esto? De que el trato con esta persona, ¿qué enseñanza tengo? Pon ese filtro eterno para poder ver con claridad, para poder tomarlo. ¿Qué enseñanza quieres darme? ¿Cómo puedo ser más como tú? Y veo que sobre todo cuando hay una relación entre personas, tu carácter se forma. Ahí es súper claro cómo puedes ser más como Cristo. También de repente cuando sucede algo, un bajón o pérdidas así, ¿a quién clamas? No a tus fuerzas, no a tu inteligencia, no a tus talentos. Clamas al que es dueño del oro y la plata y el que puede hacer milagros, ¿verdad? Y entonces Dios me ha cambiado la forma de pensar y ha hecho que yo esté pensando todo con ojos eternos. Di conmigo, ojos eternos. O sea, Dios me guió a filtrar toda mi vida con esos ojos eternos. Y realmente ¿lo hago como Jesús? Esa es una pregunta que me hago todos los días. Y bueno,
vamos a comenzar una nueva serie y esta serie son unos fundamentos para tu vida, pero a pesar de que es algo básico, fundamental, algo que he estado platicando con Karen y se me vino como una visión o como una palabra a través de hablando con mi argentino favorito que aquí se encuentra, que me habló de un platillo que le fascina, que se llama matambre a la pizza. No me sé bien cómo, no me acuerdo bien cómo es todo, pero es como una carne, un pedazo de carne, que lo que hace es como enternecerla en leche. Entonces, lo que queremos y la visión que tenemos aquí en Núcleo es que siempre hablemos cosas fundamentales, básicas, también de repente así dar como cosas bien pesadas y todo, pero a fin de cuentas, aunque te esté hablando fundamentos y bases, y que a veces un cristiano maduro dice, no, hombre, ya me lo sé, lo que hacemos es dar esos fundamentos. Va a ser carne enternecida con leche, o sea, que sea entendible y digerible para todos, amén. Eso es lo que Dios puso mucho en mi corazón cuando me empezó a hablar. De repente se me vino una oración de que wow, o sea, cómo Karen ha estado predicando lo de sube acá, la intimidad con Cristo, la comunión con Él, la invitación que hace Él, cosas básicas, fundamentales, pero nos sigue volando la cabeza a los que ya tenemos un chorro de años en el Evangelio. Es esa carne enternecida con leche. Me fascina lo que está haciendo Dios. Y yo sé que esta serie va a trastornar y cambiar tu vida, tu modo de pensar, pero no por hacer un coco wash, no por meterte ideas locas y raras, sino porque realmente ahora verás con ese filtro eterno, como Dios quiere que tú veas. Y esta serie se llama La cultura del reino. Es una serie que, híjole, me fascina. Dios sabe y también Karen sabe que estaba bien emocionado de predicar esto. Y Dios no solamente me llamó a mí, sino a todos a vivir una cultura de reino, del reino de los cielos. Y nuestra vida cristiana no se puede resumir nada más en de que no, pues no hago tal cosa porque no se me permite, o de que hago esto o no hago esto, o todo lo que hacemos lo hacemos sin un completo entendimiento. Eso es ser religioso, nada más. Lo que hago pues de que no, pues Dios se enoja, o no, pues es que el pastor se enoja, o no, pues mi esposa se enoja, o no, pues o no sé, o sea, las cosas que ya lo que Dios está llamando a hacer es que ya no tengamos un pensamiento así, tan mediocre, sino realmente un entendimiento de que por qué lo que hago, lo hago como lo hago, ¿verdad? Y también es decir, aquí puse esto de que no, pues no hago esto porque en Núcleo me dicen que no lo haga, ¿verdad? Y sino que lo que Dios puso en mi corazón que se va a manifestar hoy, y yo lo creo, es que realmente, verdaderamente el reino de los cielos haya llegado a tu vida y que vivas de una manera diferente. No que nada más vivamos religiosamente, sino que la cultura de este reino verdaderamente se haya metido a mi vida y yo viva el reino aquí en esta tierra. Amén. Y bueno, para comenzar, primero que nada te quiero dar unos significados de qué es, primero que nada, qué es cultura y también qué es reino. Cultura, lo que encontré es conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social. Está muy, muy entendible y muy fácil, ¿no? Y reino quiere decir estado o territorio gobernado por un rey, ¿sí? Un estado o territorio gobernado por un rey, eso es reino. Y Dios culminó este mensaje en mi corazón, Él lo selló mientras yo estaba leyendo el Sermón del Monte. Y quiero invitarte a Mateo 5, vamos a Mateo 5. Porque ahí fue cuando Dios, hace cuenta, me confirmó lo que tenía que predicar. Acompáñame a Mateo 5, por favor. Y si ya llegaste, di reino. Reino. Muy bien. Y bueno, el Sermón del Monte, no sé si muchos lo conocen, pero es un sermón que dio Jesús estando en un monte. Muy famoso y conocido es Mateo 5, 6 y 7. Él se sentó a enseñar y habla de bastantes cosas impresionantes. Habla
de las bienaventuranzas, la identidad del creyente, que lo malo nace del corazón, sus enseñanzas, mandamientos, enseñanzas sobre la oración, el carácter del cristiano, el señorío de Cristo, o sea, su autoridad y todo, etcétera. Pero para esta sesión te quiero decir que solamente vamos a tocar un versículo de los 111 versículos del Sermón del Monte. De verdad, Dios me impactó bastante con el versículo que te voy a decir que leamos ahorita. Y ese versículo se encuentra en Mateo 5:1, es el primero. Dice, voy a leerlo, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, dice, viendo Jesús obviamente la multitud, él vio la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando yo leí eso, ¡pum!, así voló mi cabeza. Y normalmente agarramos el tema así como que no, pues sí, lo profético de subir al monte, ¿verdad? De que no, pues que así le agarro así el lado espiritual. A mí lo que me habló Dios es de que es lo siguiente: y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús se sentó, y yo leyendo un comentario bíblico, que es lo que también me impactó el corazón, es que cuando en la costumbre de los rabinos era sentarse para luego enseñar. Sabemos que Jesús es nuestro maestro y fungía como rabino, fungía como maestro y tenía sus discípulos y se sentaba y enseñaba, ¿sí? Dice, subió al monte y sentándose vinieron los discípulos y bueno, y viene ya todo lo del Sermón del Monte y empieza a explicar todo. Y empezó a haber una revolución en mi corazón, y yo de que wow, Dios me puso a meditar en este pasaje y relacionarlo con bastantes versículos. Y me llamó a esto, primero que nada, hablando de lo de la cultura del reino, me llamó a que antes de saber qué es lo que Cristo compartió en el monte, primero debo conocer quién es este Cristo que compartió en el monte. Antes de yo saber qué es lo que compartió, primero quiero conocerlo a él. Yo creo que los discípulos conocían a Jesús y sabían cómo era, y luego recibían sus enseñanzas también. Y te hago esta pregunta: ¿estás listo tú para conocer a Jesús más? Amén. Bueno, te voy a platicar un poco de su historia y voy a regresarme hasta antes del principio. Bueno, ¿qué dijimos que era que era cultura y que era reino? Cultura, así es, conjuntos de vida, de modos de vida y de costumbres, ¿verdad? De una época o grupo social. Eso es una cultura. En México tenemos culturas de comida, de idioma, muchas cosas, ¿no? Modos de ser también y todo. Y reino es estado, territorio gobernado por un rey. Entonces, si hay un reino, entonces, ¿qué tiene que haber? Un rey. Y el rey está sentado en su trono, ¿verdad? Y eso me lleva a mi primer punto, es Jesús en su trono. Si quieres, si estás anotando, ese es el primer punto. Jesús en su trono. Me quiero ir de una forma cronológica. Y voy a leerte lo que vio el profeta Ezequiel. Ezequiel estaba viendo, en Ezequiel 1, si quieres acompañarme, te voy a pedir que vayamos a este versículo y ya. Y los demás yo los leo. En Ezequiel 1, Ezequiel tiene una visión del cielo, está viendo el cielo y está viendo a Jesús en su trono. Te voy a dar como un resumen. Ezequiel empieza a ver lo que estaba sucediendo, empieza a ver unos seres vivientes que yo me los imagino así súper grandes, eran impresionantes y estaban rodeando el trono de Jesús, ¿sí? Y luego eso es lo que pasa entre el versículo 4 al 25. Y luego el 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces Ezequiel lo que está viendo es a Cristo sentado en su trono, y lo está viendo en gloria, lo está viendo en un trono como de zafiro. El zafiro es una piedra azul.
y está viendo a él y dice como bronce refulgente. Eso es como cuando tú metes el bronce al fuego, se hace así como rojo y brillante. Así estaba viendo Ezequiel a Cristo. Lo veía sentado y lo veía rodeado de unos seres con alas y con ojos, y que uno como águila, uno como becerro, uno como león y uno como humano, y volando, y una cosa impresionante. Yo creo que pues nunca en nuestras vidas hemos visto algo como eso, y obviamente te quedas impactado por eso. Pero luego cuando ves al trono y cuando ves a aquel sentado en el trono, todavía te impactas más. ¿Por qué? Porque simplemente los que están rodeando, esos impresionantes, a fin de cuentas están rodeando y están adorando y están alabando al que está sentado en el trono. Entonces cuando Ezequiel vio a Cristo, cuando lo ve, se impacta, se impresiona, y yo puedo ver tantas cosas. Ahorita quiero que tengamos esta imaginación, y primero que nada, así quitemos como que conceptos de Jesús, esos moldes erróneos de Jesús. Ora mientras prediquemos aquí, mientras predique, quítame todo molde, Señor, y quiero que primero recuerdes cómo Jesús estaba, ¿no? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Él estaba, Él era, ¿sí? Él todavía no había venido a la tierra, Él estaba, y rodeado de gloria, y Jesús en autoridad. Y Jesús no es cualquier rey. En Apocalipsis 19:16 lo describe como ese Rey de reyes y Señor de señores, que Él mismo tiene como un, ¿cómo se llama esto? Lo del que se pone aquí, de que sí, una banda o algo así, que Miss México y eso, ¿cómo se llama? Sí, esta cosa. Bueno, dice Rey de reyes y Señor de señores, y también creo que en otra parte decía, ahorita no me acuerdo, pero a fin de cuentas Él no es cualquier rey, no es nada más un reycito. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, de acuerdo a Apocalipsis 19:16. De acuerdo a Juan 1:1, Él mismo es Dios. Él es parte de esa deidad, Él es parte de la Trinidad. Él mismo es Dios. Jesús es Dios. Él es el autor de la vida, de acuerdo a Hechos 3:15. Gracias a Él estamos vivos. Él es el autor de la vida. Ese es otro de los atributos de Cristo. Él es el máximo y supremo gobernante. Nadie le puede ganar. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 17:14. Nadie le gana a Cristo. Viene en la Biblia cómo se juntarán las naciones contra Él, contra el Cordero, y el Cordero los va a aplastar a fin de cuentas. Nadie le gana. Él es el máximo gobernante. Jesús es el máximo y nadie le puede ganar. Él es Rey de reyes. También dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1 del 15 al 16, lo puedes leer también. ¿Te estás dando cuenta quién es Jesús? De su autoridad, de su gloria. Te voy a leer otra cosa más, para que empecemos a pensar de Jesús de otra forma. No nada más el Jesús pobrecito se murió en la cruz, ¿sí? Porque es un concepto que todo el mundo tiene. Pobrecito, y se ve ahí bien flaco, ¿verdad? Lo ven en la pared y en la pintura y todo demacrado. Sí sufrió, y ahorita voy a tocar ese tema, y sí padeció mucho, y wow. Pero ahorita, antes de tocar eso, quiero que pienses, ¿cómo es Él? ¿Quién es Él? Él no tiene principio y jamás tendrá final. Él es el alfa y la omega, de acuerdo a Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Y Jesús también recibe adoración, porque Él es digno de recibirla. Apocalipsis 5. También se ve cómo lo están adorando y todo. Entonces, en resumen, Jesús es el más impresionante, digno de alabanza, de honra, de poder, de que nosotros nos entreguemos por completo ante Él. ¿Sí? Vemos cómo es Él.
de acuerdo a la palabra y las visiones que tenía Ezequiel y también tuvo Juan, pero yo estoy viendo, te estoy poniendo como en un tiempo cronológico, intento ponértelo. Jesús estaba en su trono rodeado de gloria, ¿sí? Él estaba rodeado de seres impresionantes y Él todavía es más impresionante que todo y recibiendo la adoración porque lo merece. Entonces, su aspecto, su esencia y su autoridad no tienen comparación. No hay comparación con Cristo. Nadie se compara a Él. Y este Jesús impresionante que vemos, que nadie se compara a Él, vino a la tierra en completa humildad. Tú lo ves en el trono, tú lo ves en su gloria, no necesita nada, no necesita de nadie, es un privilegio adorarle. Y eso es lo que ha revolucionado mi corazón. Unos piensan de que pues, qué egoísta o qué orgulloso o algo así. Es que Él es digno, no puedo hacer otra cosa. Hay una canción que Dios me dio que habla de eso, de que Dios es tu santidad, es tu gloria, no puedo hacer otra cosa más que adorarte. Y también me encuentro aquí contigo, no puedo hacer otra cosa más que postrarme, me nace adorarte, porque cuando lo vemos, vamos a actuar igual que estos seres vivientes que están santos, santos, santos es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Y esto me lleva a este segundo punto, que es, primero vimos, el primer punto fue Jesús en el trono, y ahora va a ser Jesús en la tierra. Sí, estamos viendo cómo, quiero que quede bien entendible, que Jesús en el trono, cómo era lo que estaba sucediendo y todo, y quién es Él también, su esencia, autor de la vida, todo esto que platicamos, ¿sí? Y ahora viene Jesús a la tierra en humildad. Y te hago esta pregunta, estamos hablando de la cultura del reino. ¿Qué persona o quién hubiera sido el indicado o el mejor para enseñarnos del reino que el mismísimo rey? ¿Quién hubiera sido mejor? Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a la tierra en humildad. Ese mismísimo Rey vino aquí a enseñarnos sobre su reino. Porque un rey sabe cómo funciona su reino, sabe cómo opera. Él es el que manda y el que quiere cómo se deben de hacer las cosas. Un rey establece orden, leyes, incluso pues cómo se habla el idioma. Bueno, eso obviamente es cultura y todo, pero a fin de cuentas el rey dictamina todo lo que sea, ¿no? De que de ahora en adelante va a ser azul, de que pinten todas sus casas de azul. ¿Por qué? Porque se le dio la gana, ¿no? A un rey. Bueno, aquí Jesús sabe cómo es el reino de los cielos y sabe cómo es el idioma, sabe cómo es pues la cultura de este reino, ¿sí? Y pues un reino, sabemos que cada reino tiene su esencia como en ningún otro lugar. Aquí tenemos una esencia, bueno, estamos hablando de un país, pero imagínatelo como un reino. Pues tenían esencias, hasta idiomas y banderas y todo, ¿no? Hay mucha diferencia. Y Jesús, de estar sentado en su trono, vino a la tierra sin siquiera importarle quién es Él. Lo vemos en Filipenses 2. Sin importarle quién es Él y cómo es Él y qué merece. A Él no le importó eso. De acuerdo a Filipenses 2, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Sí? Él vino a la tierra sin importarle que pues tengo todo el derecho de estar en el cielo, ¿verdad? No, Él no piensa como nosotros. Y escucha esto con mucha atención. Jesús de habitar entre la perfección, ¿sí? Jesús de habitar entre la perfección y sentarse en su trono rodeado de gloria, vino a habitar entre la imperfección y a sentarse en medio de un pueblo pecador. Él estaba rodeado de perfección, Él estaba rodeado de gloria, sentado en su trono y viene a la tierra en humildad, rodeado de imperfección, rodeado de un pueblo pecador y se sienta con ellos. ¿Te das cuenta de que ese Jesús en su trono? Y ahora estamos viendo, quiero que empieces a hacer ese clic. Mateo 5:1, ¿qué decía? Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora,
Jesús, como dijimos antes, Él es nuestro maestro y sus enseñanzas las dejó en su palabra. Él vino a la tierra y estuvo enseñando. ¿Qué enseñaba? Ahorita lo veremos. Dice, y como te dije, la costumbre de los rabinos era sentarse para enseñar. Eso hacían ellos. Y Jesús lo hacía de igual manera. ¿Y qué es lo que enseñó Jesús estando en la tierra? ¿Qué es lo que enseñó? Precisamente cómo se hacen las cosas en su reino. ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo son los que están allá? ¿Cómo es esa perfección, esa santidad? Todo lo estuvo compartiendo en su tiempo aquí en la tierra. Y obviamente te voy a decir de que no todo lo hizo sentado, ¿verdad? Tampoco no es como que estaba sentado todo el tiempo y sanando enfermos. O sea, esto a lo que voy aquí es que yo no quiero hacer esto doctrina, pero a mí me dio de que wow, o sea, sí es una similitud y algo impresionante de que estar en su trono, viene y ahora se sienta en el zacate, ¿verdad? Ahora, y se sienta entre los pecadores y todo. Eso me impresiona, y hasta comer con ellos y todo. Obviamente no todo lo hacía, pero es un simbolismo que te quiero dar, ¿no? De que estaba sentado en su trono y ahora aquí en la tierra. Y bueno, y te quiero dar unas manifestaciones de Jesús, de qué es lo que estaba Él haciendo mientras estaba sentado. Te voy a dar algunas, son algunas cuantas, pero, y como te dije, no todo lo hizo así, nada más sentado. Jesús se sentó con pecadores y necesitados, Marcos 2, del 13 al 17. Y aquí vemos que Jesús está con los pecadores. ¿Y qué es lo que vemos cuando está con los pecadores? Vemos cómo Jesús está haciendo esa reconciliación entre el cielo y la tierra. Él mismo, ese mismo rey, está haciendo amistad y lo está haciendo y lo está haciendo a través de ese sacrificio que vendría en la cruz, ¿sí? Él también afirmó su identidad y propósito en la tierra en Lucas 4 del 17 al 21. Dice Lucas 4:21, después de que Jesús se había parado y había leído el rollo, creo que al profeta Isaías, y luego se sienta y lee una profecía del profeta, y luego dice: hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Sí? Se sentó y todos están bien atentos, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura delante de ustedes. Jesús también, en Juan 4:6, Jesús enseña sobre la verdadera adoración. Creo que es cuando se encuentra con la mujer samaritana, y él estaba agotado porque él vino como hombre y se cansó, y luego se sienta y tiene ese encuentro con la mujer samaritana, y hay algo impresionante, una enseñanza de cómo es la verdadera adoración. Porque unos por religión de que no, es que se debe de adorar en la casa del alfarero, no, es que se debe adorar en Gracia y Verdad, no, es que se debe adorar en donde sea. No, vino y dijo: es que la adoración va a ser en todos lados, a fin de cuentas, en espíritu y en verdad, es lo importante. Enseñanzas del reino. También en Juan 6 vemos cómo él, dice la Biblia, que se sentó y volteó a ver a la multitud, y habían 5,000 personas, y les pregunta a sus discípulos: hey, ¿cómo lo vamos a hacer con ellos? Y obviamente él sabía que se iba a hacer, se iban a multiplicar los panes y peces, ¿sí? Y aquí estamos viendo una manifestación de provisión y satisfacción que provienen de Jesús, ¿sí? Todo lo que te estoy diciendo, empieza a verlo como la cultura del reino, que es lo que Jesús estaba enseñando mientras estaba aquí. Esa cultura, él estaba enseñando las cosas. Él no hacía las cosas por hacerlas nada más. Todo lo que vino a hacer lo hizo de forma profética y con sentido. Él también en Mateo 13:2 se sentó en una barca y enseñaba con parábolas, y en esas parábolas vemos que los temas son la fe, la salvación, frutos. Precisamente habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto, y el reino de los cielos es semejante a esto. A mí me empezó a impresionar cuando empecé a verlo con estos ojos, y obviamente dijo también otras cosas. Jesús también se sentó en un monte junto al mar de Galilea en Mateo 15:29, y se sentó y le trajeron muchos enfermos y los sanó. ¿Y qué estamos viendo ahí? Obviamente estamos viendo que se cumple también lo que en el reino de los cielos, de acuerdo a Apocalipsis 21:4, que en el cielo ya no habrá más dolor, enfermedad, llanto ni nada. Jesús estaba ahí manifestando su reino sentado en un monte, y estaba sanando enfermos. También en Lucas 7:38 creo que es cuando él estaba sentado en casa, creo que de un fariseo,
y viene una mujer pecadora con un frasco con el perfume y lo derrama a los pies de Jesús y empieza a adorarla. Y aquí vemos también cómo Él es digno de adoración y recibe esa adoración y no la niega, porque Él es digno, ¿verdad? Jesús recibiendo adoración. Estamos viendo lo que está en el cielo, así mismo se haga en la tierra, ¿sí? En Mateo 21 se habla de la entrada triunfal de Jerusalén, que Él humildemente se sienta sobre un burrito y entra en Jerusalén, Mateo 21:7. Y esto es un simbolismo y es una palabra profética cumplida de que Él es el Mesías, el que había de venir, el reconocimiento de que Él es el Mesías, el digno de adoración también. Todavía otros 3 más. En Mateo 26 del 17 al 30, Jesús se sienta con sus 12, con sus discípulos. Todavía estaba Judas y se instituye la cena del Señor, lo que todos conocemos, ¿no? La cena del Señor, la Pascua. ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que empieza a manifestar del reino ahí mientras está sentado con sus discípulos? Estamos viendo cómo comparte acerca de su sacrificio. Dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Sí? Estamos viendo cómo Jesús empieza a manifestar esa esencia de Él, de amor y de lo que iba a hacer en la cruz, precisamente porque en el reino, a fin de cuentas, Él es Dios y Él es omnipresente, Él está en todos lados y el amor, su amor está sobre todo. También en Juan, y luego esto fue lo que también ya me empezó a quebrantar bastante. Yo veo, y te lo vuelvo a recapitular, Jesús impresionante, y cuando vino a la tierra no dejó de ser impresionante, pero no, o sea, wow, o sea, en el trono, recibiendo gloria, adoración, todo. Viene a la tierra a sentarse, como te dije, en el zacate, en el pasto, y a estar con discípulos, y a estar con la gente, y a sanar enfermos, a enseñar, a seguir hablando del reino de los cielos, y todos sabiendo que Él mismo es Dios y digno de gloria, y sabía que venía. Y de hecho la palabra dice, en Juan 13, del 3 al 5, dice: sabiendo que Él había venido de Dios y que a Dios iba, entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó un trapo, en términos coloquiales, tomó una toalla y un balde de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ese Jesús sentado en su trono, ese Jesús rodeado de gloria, ese Jesús resplandeciente, y como cantamos, con esos ojos de fuego y con rostro de sol y con esa apariencia así como rojo y impresionante, ahora se encuentra sentado lavando los pies de sus discípulos. ¿Y por qué está enseñando eso? Está enseñando esencias del reino también, porque el reino también se rige en humildad y servicio. La esencia de Dios también es humildad y es servicio. El servicio, la humildad son esencias del Padre, son esencias de la Trinidad. No es un Dios orgulloso. Él, a fin de cuentas, fue totalmente humilde al venir a la tierra a pagar por nuestros pecados. Y no nada más hizo eso, sino estuvo viviendo en la tierra y enseñando y sirviendo, sanando enfermos, atendiendo gente, y luego manifiesta esto. Empieza a lavar los pies. ¿Sí sabías que un esclavo, obviamente cuando hablamos de esclavo, se oye feo, ¿verdad? ¿Sí sabías que el esclavo más bajo era el que lavaba los pies? Y Jesús hizo eso, se humilló y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Pedro en ese momento dijo: no, espérate, ¿por qué me vas a lavar tú los pies? De que no, mejor yo, ¿verdad? Y dice: es que Pedro, tú no entiendes esto ahora, pero si no lo hago no tienes parte conmigo, lo tengo que hacer. Y luego ya Pedro, sin entender lo que, bueno, pues lávame todo el cuerpo, ¿verdad? También mi cabeza, aquí estoy sucio acá atrás, no sé. Jesús obviamente también está manifestando esto. ¿Sabes por qué? Porque espero que tú estés entendiendo lo que yo entendí. Jesús sentado en su trono, Jesús sentado lavando los pies. Qué humilde y qué impresionante. A mí me hace todavía
o sea, no sé si sea correcto lo que diga, si sea una herejía o no, pero humillarme todavía más y decir, no, Jesús, tú eres mi rey. O sea, ¿cómo es posible que humilde eres para que tú, que estabas sentado en el trono, hayas venido y estés lavando mis pies? O sea, a mí me quebranta y me hace ponerme en el piso y llorar de que tú eres ese verdadero rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tu humildad me quebranta. Si Él no hubiera manifestado esto de humildad, o sea, a fin de cuentas es una esencia que Él tiene que nos hace verlo como nuestro rey. Esto es de mis pilares más fuertes en mi corazón, su humildad, que me han hecho verlo con otros ojos. Que yo veo de cómo estaba y viene a la tierra y hace esto. Me hace verlo como mi rey, mi Señor. Sí, porque no puedo entenderlo. ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Es como decirte, para empezar, es como que Jesús vino a la tierra y muchos, hasta dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí, es como decirte, no sé, de que se queda bien corto, pero no sé, algún actor o un presidente o el presidente vestido de civil aquí en la tierra, ¿verdad? O aquí entre nosotros, vestido de civil. Jesús estaba como vestido de civil aquí en la tierra y haciendo todo eso, y obviamente entendiendo quién es Él, y le venía la revelación a la gente, y obviamente por eso Pedro dijo, no me laves los pies. Pero Jesús, a fin de cuentas, manifestó esa humildad porque era necesario para que lo vean como su rey y su Señor. Porque Él también explica en Lucas 22, y para que te quede más claro, en Lucas 22 del 24 al 27, y Él explica quién es verdaderamente el mayor. Sus discípulos empezaron a pelearse de que, no, yo predico más chido que el otro, yo soy mayor de seguro, yo toco más chido en la alabanza, yo soy mayor de seguro. Obviamente no era así. O sea, empezaron a pelear de que quién sería el mayor. Y Jesús empieza a decirles, a ver, los gobernantes se sientan acá en lugares acá, ¿verdad? Y empieza a hacer mucha analogía. Y estos se creen, o sea, son mayores porque están acá y en palacios, ¿verdad? Y todo. A ver, se supone que ese es el mayor y el que sirve es el menor, pero yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Está diciendo Jesús. Jesús dice, yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Y ahí se determina, obviamente, y la revelación aquí es, yo soy el mayor, papacito. Yo soy el mayor y yo estoy aquí como el que sirve. ¿Quién es el mayor? Vemos tanta palabra también en la Biblia, como dice que los últimos serán los primeros. Y o sea que a fin de cuentas Él vino a trastornar tu manera de pensar como ser humano, tu naturaleza, tu esencia tan perdida de lo que estaba en el reino de los cielos, porque antes todo era perfecto hasta que vino el pecado y se contaminó nuestro pensamiento, se contaminó nuestra esencia, y entonces Jesús vino a nuevamente manifestar su reino, y un día se va a culminar eso. Un día el cielo y la tierra se conectarán y todo volverá a la normalidad. Entonces, por eso Jesús vino a la tierra a enseñarnos del reino de los cielos, de esa cultura del reino. Por eso se puso esta casita al revés. La sacamos de David Platt. Haz de cuenta, no me acuerdo mucho de qué se trata ese libro que se llama Radical. Sí, lo recomiendo. Hace mucho que no lo leo, no me acuerdo. Pero a fin de cuentas es volteándote de cabeza todos tus pensamientos, todo lo que tú piensas. Y como te dije, no por hacerte un coco wash, sino porque para hacerte pensar y ver y sentir y actuar y tu carácter como realmente fuimos destinados a ser, con esa cultura del reino. Amén. Estuvimos viendo todo lo que estuvo haciendo Jesús, enseñando. Lo que te dije, todo lo hizo sentado, ¿sí? Obviamente hizo muchas cosas, como te dije, pero te quise enfatizar esto, porque, no sé, o sea, a mí me voló la cabeza cómo Él es digno de estar en el trono y vino a sentarse entre nosotros, como lo que te dije. Vino, sanó, vino, enseñó, vino, nos mostró milagros, todo. Vino, se humilló, lavó los pies. Y luego, Marcos 16:19 habla y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Jesús estaba en su trono, Jesús en el cielo rodeado de gloria, manifestación impresionante, un cuadro impresionante. Si lo ves, yo creo que te mueres. Viene a la tierra, se sienta entre, como te dije, pecadores, se sienta rodeado de imperfección, hace muchas cosas, manifiesta su reino, y cuando se cumple lo que vino a hacer al mundo, asciende nuevamente a su trono. Y todo lo que hacía Jesús aquí en la tierra lo hacía de manera profética. El sentarse, las enseñanzas, las caminatas, las declaraciones, los milagros, todo era de manera profética. Como te dije, no hace las cosas porque sí, nada más. Todo tenía un motivo, una visión, la visión del reino. Y Jesús simplemente pudo haber venido al mundo, haber muerto y pagado por los pecados y ya. Bueno, obviamente si ya me meto en detalle, obviamente Él mismo fue el que instituyó, Dios mismo fue el que inspiró e instituyó las profecías. ¿Y sabes para qué las instituyó? Fue un como, ¿quién es el Mesías for Dummies? ¿Te das cuenta? De que él estuvo diciendo de que y vendrá y el Mesías y no sé, y por ejemplo eso de que se montará en un pollino y entrará a la santa ciudad y todo, ¿no? Y de su muerte, y habla de muchas cosas. Y a fin de cuentas nos dejó, haz de cuenta, un manualito para cuando Él viniera, la gente pudiera entender quién era Él. Y Jesús mismo lo que hizo con las profecías era apuntarse a Él mismo para que supieran que Él era el Mesías, su Redentor, su Salvador. O sea, fue tan humilde que no nada más vino a pagar por los pecados y ya, sino vino y desde antes dejó escrito, por escrito literal, de que el Mesías vendría así y así y así. Y tanto fue así que Juan el Bautista de repente manda a los discípulos de Juan el Bautista cuando estaban contemporáneamente ahí Juan y Jesús, y manda a sus discípulos, y los discípulos de Juan le preguntan a Jesús: Jesús, ¿eres tú a quien esperamos o esperamos a otro? Y Jesús lo que le dice es: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, todo. Es decir, lo que estaba diciendo Jesús, las profecías se están cumpliendo. Las profecías se cumplieron, soy yo. Él nos dejó esas profecías para apuntarlo hacia Él, para que sepamos que era Él, el Mesías, aquel que estaba sentado en el trono y que vino a la tierra. Y esto me lleva al tercer punto, porque como ya te dije, acá y regresa. El tercer punto es Jesús de regreso al trono. Javi, ¿me puedes ayudar con la guitarra, por favor? Jesús de regreso al trono. Ese es el tercer punto. Este Rey, Jesucristo, vino a la tierra a pagar por nuestros pecados para salvarnos. Y nos enseñó bastante de su reino. Y ¿sabes qué? Ahora nos espera con ansias hasta que llegue el día de volver a conectar el cielo y la tierra. Jesús está esperando. Jesús, como te dije, estaba todo eso y vino porque quiso manifestar su reino para preparar a su pueblo para su venida. Porque Él sabe que un día las copas de ira tienen que ser derramadas y tiene que suceder el juicio de Dios por causa del pecado. Pero Él está ahorita esperando con ansias. ¿Y sabes cómo me doy cuenta que está esperando con ansias? Por su amor incondicional y su amor y la palabra misma. Yo veo completo amor ahí. Dice Apocalipsis 22:20. Jesús dice esto en Apocalipsis 22:20: ciertamente vengo en breve. ¿Y sabes qué es lo que contesta la iglesia? Lo que contestamos nosotros: amén, sí, ven Señor Jesús. Un día volverá y llegará el día en que nuestro Rey que está en su trono regrese y establezca su trono aquí en la tierra. Y estará sentado en su trono y le adoraremos por la eternidad, por siempre y siempre.
de verdad espero que Dios haya abierto nuestros corazones, sus corazones y el pensamiento para ver a este rey. Antes de hablar de la cultura del reino, que todavía ni me metí, o sea, no hemos leído más que Mateo 5:1 del Sermón del Monte en esta sesión. No sé cuántas sesiones va a ser esto de la cultura del reino, pero primero te quería compartir de quién es este rey antes de compartirte qué es lo que enseñó. Sí, para saber cómo es esa cultura, cómo es el reino. Y no sé si a ti te pasó, a mí me pasó y me estuvo quebrantando mucho, de que ver su esencia, su manifestación y todo, y luego venir a la tierra a actuar de esa forma, a lavar los pies y todo, me voló la cabeza y de verdad estaba llorando. Yo pensaba que iba a llorar aquí en el púlpito, en serio. Lo heredé de mi papá. En serio, no, estaba todo el tiempo mientras estaba preparando el mensaje, estaba que ya sé que cuando empiece a llorar voy a decir, lo heredé de mi papá. Dios me controló. Pero en serio, cuando estaba viendo esto me puso a llorar, me enqué. Le dije, ¿quién eres? No te entiendo. Y ¿sabes qué? Yo tengo por seguro que de ahora en adelante pondremos más atención a las enseñanzas que Jesús nos está dando a través de su palabra. La oración, también de que las enseñanzas a través de la oración, la intimidad con Él, en la congregación y en cualquier serie de mensajes. Ya no será más no, pues tengo que leer la Biblia. Te das cuenta de este sacrificio y la humildad que hizo, y a mí me vuela la cabeza y pongo más atención a lo que Jesús estuvo hablando, a lo que Jesús estuvo enseñando. Es ese rey de este reino que, como te dije, un día se conectará el cielo y la tierra y veremos en completa manifestación su autoridad, su soberanía, su gloria, su divinidad, su dignidad de recibir adoración. Es este rey, y la cultura del reino la seguiremos platicando en las próximas sesiones. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos adorando con de las dos que cantamos, lo de que puede ser la de mueve? ¿Oh, sí? ¿Por qué no terminamos adorando a este rey Jesús, digno de gloria? Vamos a orarle y a levantar este canto. Oh, tan santo eres, santo mi Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Eres digno. Eres santo, Estás rodeado de gloria. santo. Tu iglesia clama, Señor. Eres santo mi Señor. Oh Señor, tráenos entendimiento de quién eres tú, Señor. Eres santo, oh, tan santo. Eres santo mi Señor. ¿Quién sería? ¿Qué sería de nosotros sin tu sangre? Oh Señor, tú viniste aquí, ¿Qué sería de manifestaste tu amor, nosotros sin tu amor? manifestaste, Señor, ese El peso amor, de la ira cumpliste tu palabra, Señor. Oh
queremos conocer más y de cómo te gustan las cosas, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu sangre? ¿Qué sería de nosotros sin tu amor? Tú nos acercaste, nos reconciliaste, Jesús. Señor Jesús, todo lo que hiciste aquí, lo hiciste con propósito, Señor. Bien, tú pudiste hacer las cosas de otra manera, pero tú nos manifestaste y nos demostraste y dejaste escrito el amor que tienes por nosotros y el anhelo y el deseo de que vivamos conforme a tu reino. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu reino. Enséñanos más de ti, Jesús, a conocerte y a estimar y apreciar el sacrificio que tú hiciste en la cruz, y también de haber descendido aquí a la tierra a habitar rodeado de imperfección, Señor, rodeado de pecadores, mientras tú estabas rodeado de perfección y de santidad y de perfección de ángeles y todo. Viniste en humildad sin importarte tu condición, Señor. Wow, te amamos, Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo te pido que entre semana tú les transformes su forma de pensar, Señor, y que pongan más atención a tus enseñanzas, Señor. Háblales, abre las escrituras, Cristo. Abre las escrituras, Rabí. Abre las escrituras, Maestro, y enseña a tu pueblo entre semanas, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú eres digno de recibirla. Jesús, te amamos, Dios. Amén. Amén.